Hola, mi nombre es Juan David Restrepo López y esta es nuestra ponencia. El día de hoy les hablaré sobre el tema el rol del docente en la educación desde casa. Vamos a trabajar distintos autores, entablaremos hipótesis y a partir de esto generaremos una discusión. Antes de comenzar con la ponencia quisiera dejar los puntos claros que vamos a tratar el día de hoy. Para esto realizamos la siguiente serie de diapositivas. El tema central, como ya lo había hablado anteriormente, es el rol del docente en la educación desde casa. Vamos a trabajar unas generalidades, un poco de historia y lo que sucede actualmente con el rol del docente. Después nos centraremos en la hipótesis que ha surgido a partir de toda esta búsqueda teórica y miraremos cuál es la situación actual. Los autores Ana Viñals Blanco y Jorge Cuenca Amigo fueron los elegidos para complementar un poco lo que se ha indagado y la teoría, además su complemento con la hipótesis que ha surgido a partir de la ponencia. El relator hará una recapitulación de todo lo que se diga durante la ponencia y además complementará con su punto de vista. Recordemos, el relator no necesariamente debe estar siempre de acuerdo con lo que diga el líder durante la ponencia. Al final, el relator propondrá unas preguntas que puedan surgir durante la realización de la ponencia y además después dará resolución a las mismas. El rol del docente es una figura que se remonta hacia lo más primitivo de la historia de nosotros como seres humanos. La profesora María Vázquez explica que desde que el ser humano se convirtió en un ser sedentario, empezó a aparecer la pedagogía. Una serie de personas, no muchas, algunos, eran los escogidos para impartir este conocimiento que se presentaba en ese momento, como era la cacería, la pintura, la construcción de armas, etc. Esto se ha venido trabajando desde hace miles de años y teniendo en cuenta que al principio no existían escuelas o sitios donde las personas fueran a buscar estos lugares para que les enseñaran, entonces empezó a surgir lo que es la educación desde casa. Actualmente en la educación a distancia el docente debe cumplir el rol de mediador y de guía para que los estudiantes apropien los conocimientos y además cumplan con estos objetivos de aprendizaje. A continuación, la hipótesis que surgió a partir de la búsqueda teórica y la investigación en cuanto al tema fue el rol del docente en la educación desde casa, sea cual sea el formato en el que se vea, homeschooling, virtual, por radio, por televisión, por correspondencia, debe ser el de motivador e innovador. Ya que al no poder contar con la presencialidad, el docente debe construir y buscar formas en que sus estudiantes se interesen sin que lo vean como una obligación. En este punto es importante que el docente motive a la vez de que exige. Motivar para generar curiosidad en los estudiantes y exigir para que se cumpla con las tareas o con lo establecido. Ana Viñals y Jorge Cuenca, en su artículo El rol del docente en la era digital, explican que los tiempos han cambiado y por ende las maneras de enseñar también. Argumentan que todo el conocimiento se encuentra en la red, pero debe ser el docente quien guía al estudiante para buscar ese conocimiento, ya que la tecnología por sí sola no va a enseñar nada. Los denominadores más comunes que se le atribuyen al rol docente en la era 2.0 son los siguientes: organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del conocimiento, orientador, facilitador, tutor, dinamizador o asesor. Estos nuevos roles se asientan en que se debe cambiar la transmisión unidireccional del conocimiento por un intercambio horizontal de información, que sea abundante, caótico y no tiene que ser necesariamente estructurado. Los docentes, además de tener que adaptar sus metodologías de enseñanzas al nuevo entorno, tienen el reto de adquirir ellos mismos estos conocimientos digitales, estas habilidades y actitudes que motiven a sus estudiantes para que usen de manera crítica la tecnología, y no solo dentro del aula, sino también fuera de ella, con sus familias, su vida social y sobre todo sus entornos de ocio.
Para agregarle al aporte de Juan David, creo que es muy pertinente hablar del uso de las herramientas digitales y ver cómo los docentes las ven en el aula de clase, que muchas veces los docentes ven estas herramientas como un distractor o como una falencia en el aula de clase. Pero es ver que podemos cambiar ese pensamiento y encontrarnos con que es una fortaleza, es algo que nos puede servir en el aula de clase. Pero entonces, ¿cómo lo implementamos? Entonces sería buscar las herramientas o las aplicaciones que ellos normalmente usan en el aula de clase y que serían los distractores, como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Parchís, bueno, entre otras aplicaciones que usan ellos cotidianamente. Entonces es buscar a través de esas herramientas formar contenidos, armar estrategias pedagógicas para que ellos puedan, por medio de esas aplicaciones, adquirir más fácil el conocimiento. Entonces es como replantear todo este pensamiento y lo que va a permitir es que el estudiante genere una mayor apropiación de los temas que se le van a dar, porque no simplemente están en una clase normal, sino que están aprendiendo por medio de algo que utilizan normalmente, que les interesa. Entonces yo creo que eso es muy importante en la búsqueda de la educación desde casa, de generar esa motivación y al utilizar esas herramientas creo que estamos generando esa motivación en los estudiantes. Bueno, a partir de la hipótesis de Juan David nos surgen unas preguntas. Y una pregunta de ella sería cómo cambiar el pensamiento de los docentes antiguos respecto a las herramientas digitales. Y la respuesta a esto es que la mejor manera para que los docentes antiguos puedan sentirse cómodos y se apropien de estas herramientas digitales es permeándolos, es estar en un constante acercamiento con las mismas, con las herramientas. Entonces es importante y es muy pertinente que en las instituciones educativas empiecen a darles ese tipo de capacitaciones a los docentes para que ellos estén como más familiarizados con dichas herramientas. Entonces ponemos como ejemplo el caso de la institución educativa Alfonso Jaramillo, donde a los docentes cada semana les están dando una charla sobre el uso de las herramientas digitales en el aula de clase, aprovechando la pandemia. Entonces es ver cómo apropiar esas herramientas en el aula de clase. Entonces creo que es muy importante el uso de las conferencias y de las charlas para los docentes. Otra pregunta que nos surge a partir de la hipótesis de Juan David es: cuando se habla de motivar a los estudiantes, ¿cuál sería una estrategia efectiva? Y la respuesta a esto es: para generar una verdadera estrategia efectiva hay que primero conocer a los estudiantes, indagar sobre sus gustos y sobre sus intereses. A partir de que el docente ya sabe los gustos y los intereses, es buscar algo en común que tengan todos los estudiantes. Y a partir de eso ya se puede generar una verdadera estrategia pedagógica, que la manera en la que el estudiante aprenda sea una manera con un aprendizaje significativo, que lo que uno les enseñe se les quede a ellos en realidad guardado, porque en realidad les interesó el tema. Entonces esa es la manera de hacer una estrategia efectiva, es en realidad conociendo los gustos y los intereses de los estudiantes para una mejor apropiación de los temas.